Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Quiero comentarles que el trabajo de investigación dentro de la historia de los archivos, en particular, a mí me llena de mucho orgullo. Es, pues es gratificante, Jorge. A lo mejor algunos dicen, bueno, es que te la pasas ahí sentadote en algún archivo lleno de papeles o en algún área como la hemeroteca, ¿no? Y quiero decirles que quiero compartir con ustedes una reflexión, ¿no? El encontrar datos que te lleven a personajes que han pasado desapercibidos o han pasado al olvido, que es lo peor todavía, ¿no? Y que hicieron algo, alguna actividad que dio lustro a nuestra ciudad o a nuestro país, pues es importante de recordarlos, porque lo que pasa es que a veces van cambiando o no tienen familia, o la familia pues va perdiendo también las tradiciones. Eso me queda muy claro, Jorge. De quién fue el bisabuelo, o tal vez ocurrió algo grave en la familia y ahí quieren olvidar todo esto. ¿A qué voy? Voy a aterrizar porque estando investigando unos datos sobre un personaje de Veracruz que participó en la invasión de 1914, encontré a otro personaje que nada que ver con 1914, pero que tenía una actividad muy curiosa y la voy a compartir con ustedes, y de hecho ya está en línea dentro del portal, Jorge, para que puedan leer más acerca de Juan Elías Clerfoy. Así se pronuncia. Hasta me fui a buscar porque no le entendía muy bien a este apellido francés. Y este personaje tenía su taller de hojalatería en Veracruz, pero en sus tiempos de ocio le daba por crear globos, Jorge. Quiero hacer mención como antecedente que los primeros globos empezaron a volar tripulados en 1783 en Francia, y luego aquí en Veracruz, en Jalapa, fue uno de los lugares donde se hizo también un vuelo en globo, Jorge, de 9 kilómetros por el señor Alfaro. De hecho, hay una calle muy famosa en Jalapa, la calle Alfaro. Bueno, pues por este señor que era un inventor y arquitecto. Y bueno, pues también en Veracruz, pero ya a finales del siglo XIX, el señor Juan Elías Clerfoy empezó a elevar globos para agradecer o para homenajear algún festejo. De acuerdo a las publicaciones que fui encontrando, Jorge, el señor Clerfoy, pues no eran tripulados los globos, era un globo muy vistoso con algún tipo de leyenda donde decía viva don Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Porque don Porfirio Díaz, hay una nota de que visitó Veracruz en 1896 en su quinta reelección, andaba haciendo campaña, Jorge, don Porfirio, imagínate, desde aquel entonces le querían dar a tole con el dedo a la gente, ya estaba todo amarrado, pero el señor vino a hacer campaña. Y de acuerdo a las notas de estos diarios del Mercurio de Veracruz de 1896, pues se vino a dar su bañito del pueblo don Porfirio. La nota está espectacular, también la comparto dentro de mi artículo, y habla de que se dio un abrazo fraterno con don Elías Clerfoy, Juan Elías Clerfoy. Y aquí lo que llama la atención es que después ya no se sabe nada de este señor Juan Elías Clerfoy. Sin embargo, en un periodo de 10 años, desde 1882, Jorge, hasta ya ha llegado 1900, el año de 1900, ya el siglo XX, diarios importantes a nivel nacional como el Universal, Jorge, y como el siglo XIX, daban cuenta de las actividades del señor Clayford.
donde decía que bueno, es que en el evento de la inauguración del faro de Santiaguillo, por ejemplo, aquí en las afueras de Veracruz, en la zona recifal, el señor Clairfoy elevó su globo. No, que en el evento del 16 de septiembre el señor Clairfoy elevó un globo en honor a don Porfirio, a una cantante también muy famosa, y así sucesivamente. Y esto me lleva, Jorge, y aquí lo quiero compartir en su momento con nuestro amigo Moisés Hernández Yoli. Me queda una idea que igual él me dirá si estoy en lo correcto, de que era un gran publicista, de un antecedentes de un gran publicista, porque ¿para qué un diario, Jorge? De la magnitud del Universal, te estoy hablando del siglo XIX y ya llegando al siglo XX, tomara notas de las actividades del señor Clairford, es porque esas notas eran insertadas de alguna manera, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que me llamó la atención, que es que el señor Clairford era un gran publicitario, o sea, se dedicó a hacer publicidad de sus actividades, de sus eventos, y elevaba estos globos a nombre del señor fulano, sotano, en honor de la colonia española. A eso se dedicaba el señor Clairford. Yo creo que ahí sí no ganaba dinero, sino que tal vez era en beneficio precisamente de su empresa de hojalatería que él tenía. Y se volvió famoso en ese momento. Después, ya para 1902, desaparece. Hay algunos descendientes que he estado rastreando ya hasta casi finales del siglo XX, pero van cambiando pues, precisamente los apellidos. Tuvo hijas, entonces la familia Fernández Clerfoy, y ya de ahí fue cambiando Fernández con otros apellidos y va desapareciendo. Pero bueno, si alguien se acuerda o le contaron esta historia de Juan Elías Clerfoy, de origen francés, que vivió en Veracruz y es descendiente, bueno, pues comuníquese a la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, tal vez tenga algunos documentos extras que nos puedan ayudar a conocer más acerca de este personaje que para mí, yo desconocía totalmente que existiera un personaje de esa magnitud que se dedicara a elevar globos publicitarios, Jorge. Lo que hoy tenemos en los llamados espectaculares, ¿no? Todo se ha ido transformando, pero el señor Clairfoy, pues es uno de nuestros personajes históricos olvidados. Y para terminar, uno de estos periódicos lo llamó el globero del Estado, el gran globero del Estado, o sea, del Estado de Veracruz, porque debemos recordar que para inicios del siglo XX ya el señor Cantoya empezó a manejar este negocio de los globos, pero como que luego fueron transformando sus actividades en globos para la climatológicos o para materia militar, Jorge. Ya después llegaron los aviones, ya se olvidaron de los globos y actualmente pues los globos se utilizan para fines también de lúdicos, ¿no? Puedes irte a Teotihuacán y darte una vuelta con mucho cuidado, Jorge. Así es, pues buena historia, Miguel, buena historia. Yo no tenía ni idea, ¿eh? No, yo no tenía ni idea de esto, pero pues sí, la importancia del trabajo de archivo, ¿no? Sí, te llena mucho porque una cosa te lleva a la otra. De hecho, al parecer, bueno, encontré un certificado de defunción de 1902, pero es el Ministerio Público que da fe de un cadáver en el hospital de San Sebastián, donde actualmente está el Instituto Veracruzano de la Cultura, de un señor Juan Clairfile, que parece el apellido, está escrito de forma que no se define, y desafortunadamente pues dice que murió por estrangulamiento, por asfixia. Entonces, quién sabe qué habrá pasado. Vamos a seguir investigando. Ahorita encontré, precisamente me agarras que estoy encontrando otros datos que nos llevan a Yucatán con otra hija de él, de apellido Clairfoy Ortiz. Entonces vamos a ver qué vamos encontrando de este señor, y les voy a traer otros personajes que han pasado al olvido en la historia de Veracruz y que pues yo creo que es importante que los traigamos de regreso. Claro que sí, Miguel, pues buena historia. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Gracias, Jorge. Excelente fin de semana y vámonos en globo. Así es, en Globo, nos vamos al
Corte comercial, regresamos en un momento más.